2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes del sexto de secundaria? Les saluda la maestra Viviana Paza Quispe del área de Biología Geografía. El día de hoy conocerás un poco más acerca del reino animal, conociendo las características generales de los animales. Sean bienvenidos. ¿Por qué? Porque empezamos. Muy bien, continuamos con la teoría y hoy conoceremos acerca de las características generales de los animales. Los animales se caracterizan por ser pluricelulares, lo que quiere decir que están estructurados no solamente por una, sino por 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta varias células. Están estructurados por muchas células, por eso se les conoce como seres pluricelulares. De la misma manera, los animales presentan una nutrición heterótrofa, lo que quiere decir que sí o sí dependen de otra especie para elaborar su alimentación, a diferencia de las plantas, porque las plantas pueden sintetizar su propia alimentación por medio de la fotosíntesis. Sin embargo, los animales necesitan de otra especie. Pueden ser holozoicas, son especies animales que pueden ser herbívoros, pueden ser carnívoros, porque se alimentan de otros animales. Y de la misma manera pueden ser saprófitas, que quiere decir que existen animales también que se alimentan con la descomposición que realizan las bacterias y los hongos. Conociendo los tipos de alimentación, los animales también presentan dos tipos de reproducción. Como lo podemos observar en las imágenes, una de ellas es la reproducción asexual. Quiere decir que en este tipo de reproducción interviene un solo progenitor. Ahí, por ejemplo, en la imagen tenemos a un equinodermo en una estrella marina, quien presenta este tipo de reproducción. En su ciclo vital, uno de sus brazos se rompe, se fragmenta, y a través de esa ruptura, la estrella marina tiene una característica de regenerarse. Es el corte que se ha realizado, uno de los brazos se regenera rápidamente y el brazo que se ha fragmentado durante un tiempo aproximado de 32 días va a regenerar 4 brazos más, y de esa manera vamos a obtener 2 estrellas marinas. Vean qué interesante. Ahora, ¿qué sucede en la reproducción sexual? Ahí, por ejemplo, en la imagen tenemos uno de los mamíferos que inclusive tenemos en casa, el gato. Aquí ya intervienen 2 progenitores, una hembra y un macho. De la hembra se desarrolla una de las células reproductoras denominada óvulo, y del macho el gameto denominado espermatozoide. Ambos, a través de la unión, se forma una fecundación, o sea, cuando el espermatozoide se une con el óvulo. Tenemos lo que es una fecundación y el proceso de gestación, que es aproximadamente de 8, 9, 10 semanas. Luego nace un nuevo ser. Recordemos que en la asexual interviene solamente un progenitor y en la sexual 2 progenitores. Esa es la diferencia, y los animales tienen esta característica también. Presentan locomoción propia porque se pueden trasladar de un lugar hacia otro. Pero los animales también se clasifican según su simetría corporal. Dentro de los planos anatómicos, como podemos observar también en las imágenes, los animales presentan 3 planos: un plano medio, sagital, un plano dorsal y un plano transversal. ¿A qué se refiere cuando hablamos de plano sagital o medio?
Es una división que se lo realiza de izquierda hacia derecha, de manera simétrica. Cuando hablamos de un plano dorsal, estamos hablando de una división lateral, donde esta división divide al cuerpo en un lado anterior y posterior, lo que quiere decir adelante y atrás. Otro de los planos, el plano transversal, lo que divide al cuerpo en dos mitades, un lado inferior, abajo, y el otro lado superior, arriba. De esa manera, los animales presentan el plano anatómico. Pero hay especies que no pueden ingresar a este plano anatómico, por ejemplo, los asimétricos. Los asimétricos son especies que tienen un patrón de crecimiento, como les decía, que no van a ingresar a estos planos, porque no podemos encontrar una simetría, son amorfos, no tienen una forma definida, ya que de los poros, por ejemplo, lo que tenemos ahí en imagen, podemos observar a un porífero, la esponja marina, y dentro de las ósculas que están en los poros, varían en su crecimiento, unos son más pequeños, otros son medianos, otros son muy grandes y no podemos encontrar una simetría, por eso se clasifica dentro de los animales asimétricos. Pero así también existen animales que pueden presentar una simetría radial y nuevamente acá podemos observar lo que es la simetría radial, la estrella marina. Se puede dividir en más de dos divisiones y siempre van a presentar una simetría igual. Por ejemplo, la estrella marina se puede dividir en 5 porciones, por eso presenta una simetría pentarradial. Quiere decir en 5 partes iguales, de dos polos. Un polo que se encuentra en la parte superior, que se denomina polo aboral, y otro polo en la parte inferior que se denomina polo oral. La simetría radial principalmente se da en especies que presenten un cuerpo esférico. Son aquellos que tienen una o dos o tres dimensiones, pero su principal característica son esféricos. Otra de las simetrías es la simetría bilateral. Divide el cuerpo en dos porciones iguales, lo que se da en el corte o en el plano sagital. Como podemos observar, hay una de las especies, el jaguar, que en nuestro país está en amenaza de extinción, así que debemos cuidar esta especie en nuestra biodiversidad. Ahí también tenemos otro ejemplo, la mariquita, que se puede dividir en dos porciones iguales, en un plano sagital. Sí presenta una simetría. Pero también existen animales que pueden dividirse a través de su estructura corporal. Por ejemplo, los animales acelomados, los animales pseudocelomados y los celomados. ¿Pero qué es el celoma? El celoma es una cavidad corporal que se presenta dentro de la anatomía del cuerpo de los animales y muchos carecen de celoma y otros también las tienen. Por ejemplo, primero veamos los animales acelomados. Son aquellos que no presentan una cavidad corporal. Se caracterizan por tener un ectodermo, un mesodermo y un endodermo, donde ahí se puede encontrar todos los órganos de las especies. Son sumamente planos, por eso no tienen cavidades. Por ejemplo, tenemos ahí en imágenes el gusano plano, que pertenece a la familia de los platelmintos. Asimismo, se pueden clasificar en animales pseudocelomados. ¿Qué quiere decir pseudo? Falso, o sea, son animales que tienen una cavidad, pero no cumplen la misma función que el celoma. En la característica de los animales pseudocelomados podemos mencionar a los gusanos intestinales, que provocan diferentes enfermedades, hasta inclusive en los seres humanos, por ejemplo, en el caso de infecciones estomacales. Dentro de su estructura, estas especies presentan
un ectodermo, que es la capa externa, y también órganos internos y solamente el mesodermo. Y los celomados, a diferencia de los dos anteriores, los celomados sí presentan una cavidad estructural en su cuerpo y también tiene un endodermo y una cavidad donde se encuentra el celoma y la estructura de las capas mesodérmicas. Y también está ahí lo que es la capa externa del ectodermo. Y uno de los ejemplos tenemos ahí un anélido que es la lombriz de tierra. Y bien, con esto conocemos sus características de los animales de manera general. Muy bien, llegamos a la parte final de nuestra clase del día de hoy y no te olvides acerca de la simetría de los animales. Algunos pueden ser asimétricos, como también pueden presentar una simetría radial o una simetría bilateral. De la misma manera, te invito a que puedas repasar tu texto de aprendizaje y no te olvides de la vacuna contra el COVID para estar seguros en clases. Conmigo nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.